Hola alumnos, nuevamente nos encontramos en este espacio de virtualidad. La idea es poderles dar un aporte para poder compensar todos los espacios presenciales que debido a las dificultades de calendario no es posible. Esperemos que podamos aportar a su conocimiento y aprendizaje. Como ustedes ya han visto, en el primer módulo, el módulo específicamente de introducción a lo cualitativo, les dijimos que debemos darles dos métodos específicamente que son los más utilizados dentro de la disciplina de la enfermería. Uno de ellos es investigación fenomenológica. ¿Por qué este tipo o modelo de investigación es un aspecto muy importante dentro de la disciplina? Primero, porque le permite fundamentalmente a las enfermeras tener una comprensión diferente del fenómeno de cuidado, que está ligada básicamente a la condición del fenómeno humano y del vínculo que se establece entre enfermera y paciente. Esta posibilidad de poder darle significado a la vivencia subjetiva para poder comprender las actitudes, los valores o la conducta de nuestros pacientes u usuarios permite para nosotros hacer un aporte tanto en el presente como para las futuras acciones de cuidado de enfermería. Esto ha significado una diferencia muy importante a la hora de pensar el cuidado poniendo al sujeto como el centro de nuestra atención y desde esa mirada y de ese valor poder escuchar la palabra de nuestros usuarios y poder comprender desde otra dimensión sus vivencias a partir de nuestras acciones de cuidado. Como todo proceso de investigación, va a tener diferentes fases o etapas. Es muy importante en la investigación cualitativa la etapa preparatoria. La etapa preparatoria tiene dos momentos importantes. Uno es la fase que llamamos reflexión o fase reflexiva y la segunda la de planificación o de planeamiento del proceso de aprendizaje. Básicamente, ¿por qué? Porque en la etapa reflexiva tenemos ese momento en el cual nosotros debemos chequear cuál es el problema de investigación que realmente queremos conocer, cuál es el contexto teórico donde nos ubicamos y cuál es nuestro posicionamiento ideológico fundamentalmente frente al fenómeno que queremos describir, comprender e interpretar. Dentro de la fase de planeamiento, la parte más importante es el diseño metodológico de cómo lo vamos a realizar o cómo lo vamos a implementar. Dentro del diseño metodológico, igual que en el método cuantitativo, vamos a tener algunos elementos a considerar, como por ejemplo, cómo van a ser los que participan, cómo vamos a construir la muestra, qué tipo de técnicas vamos a recolectar la información, qué tipo de análisis vamos a hacer y qué consideraciones éticas fundamentalmente vamos a tener en cuenta, dado que este tipo de investigaciones requieren fuertemente de entrar en la intimidad y la subjetividad de los que participan o los sujetos de investigación. Por supuesto que como todo proyecto de investigación va a tener, como siempre, dentro de su estructura, una introducción, que en realidad es el marco teórico básicamente de propósitos y posicionamiento que tiene el investigador frente al problema de estudio, con un objetivo que nos proponemos. En el diseño metodológico vamos a tener la modalidad que vamos a implementar, es decir, el tipo de estudio que vamos a utilizar. Vamos a hacer una muy buena descripción del contexto y el escenario. Vamos a decir quiénes son los participantes. Vamos a decir qué tipo de técnica vamos a utilizar. Fundamentalmente, cuál va a ser el análisis de datos, qué consideraciones éticas, un pequeño esquema de cronograma y un presupuesto que nosotros creemos que puede considerarse que se va a gastar en realizar esta investigación. Y por último, y como cuestión muy importante, cuáles son las referencias bibliográficas que hemos utilizado para basar nuestro proceso de investigación. La segunda parte, que lo que se llama en la otro modelo ejecución, es la entrada al campo, que es la posibilidad de acceder al campo de conocimiento para recolectar la información y fundamentalmente eso tiene requerimientos particulares porque no es lo mismo tomar una encuesta o un cuestionario que indagar en la emocionalidad o la profundidad del conocimiento de los participantes. Y la siguiente y última etapa es la fase analítica, que consiste básicamente en la organización, construcción de significados, codificación, relación entre los elementos y escritura del informe. Vamos a profundizar en aquellas etapas que consideramos más importantes para pensar dentro de este modelo. Lo primero que vamos a ver
y que tenemos que pensar con mucha puntualidad es básicamente qué consideraciones uno va a tener que tener en cuenta para entrar al campo. Básicamente porque la investigación cualitativa necesita o requiere de la construcción de un vínculo de confianza con la persona que vamos a entrevistarnos, a fin que ese vínculo tenga las suficientes condiciones para que genere la confianza necesaria para poder entrar en la profundidad de las emociones y los significados que las personas sostienen en relación al fenómeno que yo quiero conocer. El ingrediente más importante es que para entrar al campo, planear ante el campo, uno tiene que hacer visitas previas u observaciones asistemáticas para poder conocer el terreno. Es decir, poder saber a qué va a acceder, a dónde va a acceder y cuáles son las condiciones particulares de ese escenario que yo quiero conocer. Para eso debemos ir y transitar el campo de manera exploratoria inicialmente para poder pensar con suficiente anticipación todos los eventos posibles que nos impidan o que nos limiten la incorporación al campo de una manera relajada o que no nos facilite la construcción del rapport con las personas que debemos entrevistar. Con relación al muestreo, el muestreo acá es totalmente diferente al muestreo estadístico. El muestreo acá se llama muestreo por teórico o por saturación de datos, en la cual se refiere que voy a encuestar o voy a levantar observaciones, dependiendo de la técnica que utilice, hasta que no aparezcan nuevas dimensiones o información en relación al fenómeno que estoy estudiando. Ahí voy a considerar, una vez que ya no me ingrese más informaciones, habitualmente o se toman 2 entrevistas más de control o 2 observaciones más participantes, y si no aparecen nuevas dimensiones al fenómeno a observar, se considera que la muestra se ha saturado de la información. Habitualmente los estudios cualitativos no superan entre las 15 o las 20 entrevistas. En esa proporción o observaciones se satura el dato, por supuesto que siempre depende del fenómeno particular que quiero conocer. La segunda cuestión importante es la selección de los escenarios a donde yo voy a entrar. Debo tener que tener la capacidad de poder saber si tengo o no quien me dé acceso a la organización y que me permita llevar adelante la confianza y las autorizaciones necesarias para que ese fenómeno me permita ingresar sin dificultad y con la suficiente aval. A veces depende del fenómeno que quiero conocer, porque a veces hay que pensar muy bien quién es el portero, que es la persona que me habilita o que me autorizó, me da el poder de presentarme a los miembros de la organización, de la institución o de la comunidad, que denominamos portero, que tiene de alguna manera el poder dentro de ese espacio que yo deseo conocer para que me dé acceso a las personas importantes que van a ser mis informantes claves, que son las que llevan o para mí participan y conocen el fenómeno que quieren. Entonces, por un lado tenemos el portero, que es la persona que nos va a habilitar al acceso a la institución, y por otro lado el informante clave, que es aquella persona que es la más relevante, que está en condiciones de dar cuenta del fenómeno cualitativo. Siempre el informante clave no tiene que ver con que sea una persona importante, sino que es la persona que vive el fenómeno. Por ejemplo, si quiero conocer vivencias y sentimientos que tienen las personas que han padecido un trasplante de corazón, obviamente van a transformarse en informantes claves aquellas personas que han sometido y han transitado esa enfermedad. Lo siguiente es que tengo que planificar muy bien cómo voy a negociar mi rol y mi establecimiento de rapport. ¿Quién me va a presentar? ¿A dónde voy a hacer las entrevistas? ¿Qué ambiente voy a tener? ¿O qué escenarios voy a observar? ¿Y en qué contexto y en qué situación para encontrar o el mejor escenario o el mejor contexto para encontrar la información que me va a dar cuenta realmente del fenómeno que quiero conocer? Hay muchas tácticas para recolectar información. Puedo utilizar la grabación, puedo utilizar la fotografía, el diario de campo de bitácora, las notas de entrevista, notas de observación, notas teóricas, notas metodológicas. Las herramientas son muchas. Vamos a profundizar algunas más en particular.
Existen algunos tipos de técnicas. En general, la primera es la observación participante, que ya hemos hablado en varias oportunidades. La otra es la entrevista en profundidad, que tiene tres características, pueden ser de tres tipos: historias de vida o autobiografía, entrevistas en profundidad propiamente dicha o entrevistas cualitativas. La diferencia es que en una lo que se hace es revisar la historia biográfica de la persona, que puede ser de manera en una entrevista o puede ser que la misma persona se autorrealice su propia entrevista en profundidad a través del escrito de su autobiografía. La entrevista en profundidad es sobre una temática o un área de conocimiento que yo quiero, un fenómeno que yo quiero conocer, y una entrevista cualitativa es un aspecto o un tema particular que yo puedo ingresar. Otro tipo de técnicas, la entrevista en profundidad lleva más o menos 1 hora, tiene una gran pregunta inicial y solamente se va abriendo el tema a lo largo de profundizar el fenómeno que yo quiero conocer. También hay análisis organizacional de la vida cotidiana y de las tradiciones. Podemos también tener discusiones u observaciones con herramientas como videograbados o métodos de visualización. Otra técnica es el análisis de discurso o análisis de contenido, y también tenemos técnicas de trabajo grupal, como se llaman focus group. Vamos a hacer un corte ahora y volveremos a profundizar con la entrevista fenomenológica para que pongamos puntualizar mayores precisiones en relación a esa entrevista.